Dios me los bendiga y gracias por estar con nosotros. Pueden sentarse, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en nuestras Biblias el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Génesis capítulo 3, versículos del 4, vamos a leer hasta el 8 exactamente. Pongámonos en pie, por favor, para mayor reverencia a la palabra del Señor. Lo tenemos ahí, Génesis capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Mejor vamos a leer del versículo 1 para tener la historia completa. Dice, capítulo 3, pero la serpiente. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Ahí está. Pero la serpiente, ¿qué era? Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Cómo le dijo a la mujer? No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuero, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos poner todo nuestro entendimiento en tus manos, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña, nos redarguye, Padre. Ahora te suplicamos que sea tu Santo Espíritu hablando a través de este servidor tuyo, Señor. Muy poco tengo yo que compartir, si no es a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Dios, a que según tu necesidad, nuestro corazón sea enseñado ahora. Ponemos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras inquietudes, todas nuestras dudas en este momento en tus manos, Señor, para estar libres, para atender tu palabra. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El tema de ahora, el tema del sermón de ahora es Entre dos mundos. Ese es el nombre, Entre dos mundos. Y es que así estamos, amados, entre dos mundos. Y cuando venimos al Señor, cuando conocimos al Señor, volvimos al origen de donde todo comenzó. ¿Verdad? La Biblia nos enseña que, y eso es lo que nosotros creemos, que Dios hizo el mundo. Mire lo que dice el versículo 1, dice, se los leo rapidito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo, ese primer versículo de la Biblia, es lo que hace toda la diferencia. Si usted cree ese versículo, su vida será diferente, totalmente a que no lo crea. Es el versículo más discutido de la Biblia, es el que pone la diferencia entre los creyentes y los no creyentes, pone la diferencia del hombre que busca a Dios y el hombre que ignora por completo a Dios. El primero de los versículos. Y fíjense que es realmente
es bien tremendo, pues, porque el hombre está como encerrado en una caja, con sus problemas, con sus pensamientos. Y el hombre está, oiga bien, inhabilitado de conocer a Dios. Y eso el hombre está tan ciego. La Biblia dice que el corazón del hombre sin Dios está entenebrecido, es decir, está en tinieblas, está en total ignorancia. Y la total ignorancia de Dios, oiga, de Dios, es tal que el hombre ni siquiera sabe que está inhabilitado de conocer a Dios. Eso es lo tremendo, pues. Porque una cosa es que usted sepa que no sabe, ¿verdad? No, fíjese que de eso no sé nada. Y otra es que usted ni siquiera no sabe que no sabe. Y venimos nosotros, así como yo molesto a muchos pastores, pues, que de repente vienen y tratan de dar una opinión de cosas que no saben, pues, que porque somos pastores nosotros tenemos que saber de todo. Eso no es cierto, eso no es cierto. Yo puedo conocer un poco de leyes, ¿verdad? Tener una idea, inclusive de las leyes de acá, por la teoría, porque fui abogado en mi país, pero venir y tratar de dar un consejo legal es bien difícil, ¿verdad? Bien difícil. Entonces, y el saber, el no saber lo que no se sabe. Y por eso es que de repente el hombre trata de buscar una vida espiritual, o sea, una vida que supuestamente le dé paz. Y buscamos meditación y buscamos ideologías de otro lado, tratando de buscar lo que nosotros no encontramos cerca, pues, porque estamos encerrados en esa caja, y para que nosotros podamos conocer al que está fuera de la caja, tiene él que entrar a nuestra caja, tiene él que entrar a nuestra mente, tiene él que entrar y romper lo que nosotros ni siquiera sabemos que está cerrado, y él entrar y él revelarse a nosotros y nosotros poderle conocer a él. La Biblia dice en el capítulo 6 de Juan, dice que nosotros, el Señor Jesucristo dijo: nadie puede venir a mí si no fuese traído del Padre. O sea que no depende de aquel que quiera conocer a Dios, depende de que Dios se haga visible, no visible, sino que se revele al corazón del hombre para que el hombre pueda volver a tener un contacto con Dios como lo tuvo en el huerto en Edén, como lo tuvo Adán. Lo tuvo Adán y lo tuvo Eva. Imagínense que Dios se presentaba a ellos. La Biblia no dice si ellos podían verlo, pero ellos sabían que estaba ahí. Adán y Eva andaban desnudos y no tenían ningún problema. No había morbo, no había concupiscencia. ¿Por qué no había concupiscencia? La concupiscencia son mis deseos, mis recuerdos de los pecados que he cometido antes, de mis fechorías anteriores. Entonces no había recuerdos. ¿Por qué? Porque no había pecado. Porque no había experiencia pecaminosa. Y entonces Dios se presentaba delante de ellos y Dios hablaba y Dios le mostraba su creación. Imagínense que Dios hizo al hombre. Dios no lo hizo en el huerto, sino que Dios lo hizo afuera y luego lo puso en el huerto. Estando en el huerto, Dios le empezó a enseñar la tierra. En otras palabras, Dios comenzó a enseñarle al hombre lo que tenía que saber. Ahora, hay algo que nosotros debemos de comprender, pues lo fue Adán, lo somos nosotros, es que el hombre siempre quiere más. Y no siempre estamos capacitados para recibir más. Yo me pongo a pensar ahora a los muchachos, ¿verdad? Y más que todos los niños, que antes pues nuestra educación era sistemática, ¿verdad? Primer grado, segundo grado, etcétera, ¿verdad? De ahí llegar a noveno grado, bachillerato, lo que acá es high school y el que quiere ir a la universidad, etcétera. Pero era un conocimiento ordenado. Pero ahora los muchachos abren su teléfono y abren un mar de conocimiento que yo no creo de verdad que ellos estén listos para poder discernir. Y fíjense que no solamente cuando alguien habla, uno viene y procesa las palabras, pero cuando de repente vemos imágenes, vemos videos, la mente puede captar videos y entonces entran las ideas, pero no somos capaces de discernir. Y entonces atraen las luces, atraen la música, atraen todo lo que les muestran a nuestros muchachos. Y los muchachos, cuando se vienen a dar cuenta, ya están inmersos en algo que ni siquiera alcanzan a comprender. Digo yo, gracias a Dios que no fue así en mi tiempo, que fue poco a poco, con que poco a poco me perdí por un rato, ya no digamos con esa lluvia de información que ahora los muchachos tienen.
Adán y Eva tenían una fuente de información y era Dios. Pero cuando nosotros comenzamos, primero, no creemos nuestra fuente de información, no creemos lo que Dios nos da o no nos es suficiente porque queremos algo que sea acorde a lo que yo quiero. Y la Biblia es como es. No podemos, si nosotros queremos recibir la revelación de Dios, tenemos que entenderla y tenemos que asimilarla tal cual está escrita. Entonces, porque mucha gente viene y manipula la palabra y trata de trata que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y permitimos que la palabra nos enseñe, permitimos que la Biblia nos enseñe, vamos nosotros entendiendo lo que Dios quiere y vamos comparando con lo que yo vivo. Y voy poco a poco poniendo en práctica lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, los consejos que Dios me da para tener una buena vida, para tener una vida próspera, para tener los menos problemas posibles. Pero cuando yo decido poner mis ojos, variar mis ojos para otro lado, y no me basta lo que Dios me enseña, comienzo yo a escudriñar por otro lado. Y según lo que la Biblia dice, Eva hizo exactamente lo mismo. La Biblia dice que la serpiente, no en sí la serpiente, ¿verdad? Todas las serpientes, sino que Satanás probablemente tomó una serpiente, se acercó a Eva y habló con Eva. Y fíjense que es algo que es increíble para nosotros. La Biblia tiene un montón de cosas que nosotros no podemos explicar. Un día, cuando estemos del otro lado de la eternidad, le vamos a poder preguntar a Dios. Pero Eva comenzó a hablar con la serpiente. Comenzó a compartir con la serpiente. Y la serpiente comenzó a darle información. Y le hizo empezó con preguntas para que Eva comenzara a dudar de lo que Dios le había dicho. Dios les había dado órdenes que cuidaran el huerto y una sola prohibición: del árbol de la vida, del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, de ese no comáis. Entonces vino Satanás y tomando esa negación, esa prohibición, mejor dicho, se acercó a Eva y como sabía que el corazón del hombre es en esencia insaciable, le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Comenzó preguntando conforme mentiras, y entonces Eva le dijo no. Dios dijo que de todo árbol podemos comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no podemos comer, porque si no moriremos. Y entonces vino la serpiente y le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comiereis. Oiga esto, vamos a verlo exactamente. Dice, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vino la serpiente y les metió duda respecto de la información que Dios les había dado. Mire, yo me pongo a pensar, con mi esposa vamos a cumplir 36 años de casados. Y entonces, como pareja, nosotros hemos enfrentado un montón de cosas. De todas cosas. Imagínense que mi esposa, y se los cuento, me soportó 10 años de alcoholismo a mí, ¿verdad? Tomaba los viernes, etc. Y hemos enfrentado una y mil cosas. Pero nunca ha habido duda. O sea, la duda no ha entrado en nuestra relación. Ha habido enojo porque yo hacía esto, porque hacía lo otro, porque razones como para ¿cómo se llama? Como para separarnos humanamente hablando, han habido de sobra. Pero mientras no ha habido duda respecto de su fidelidad o de mi fidelidad, pues entonces enfrentamos cualquier cosa.
Y literalmente o casi literalmente nos hemos dado duro con un montón de situaciones. Entonces, pero mientras ha habido fidelidad, mientras nos hemos creído lo que nosotros hemos vivido, hemos podido enfrentar cualquier cosa. Pero yo he visto, oiga bien, yo he visto matrimonios donde ha entrado la duda, ha entrado la incertidumbre. Y cuando entra la incertidumbre, entra el temor. Y cuando hay temor, uno ya no puede, le es difícil, oiga bien, le es difícil poder mantener la relación sana. Y eso puede ser en la pareja, puede ser de un padre a un hijo, pueden ser en negocios, por ejemplo. Dos personas están haciendo negocios y de repente uno viene y se da cuenta que le están robando y le dice, mira, perdóname, y devuelven el dinero, ya no lo voy a volver a hacer. Esa relación de negocios nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque se introdujo la duda. Y entonces, cuando a Eva recibió esa palabra de duda, Eva vio el árbol diferente. Ponga atención a esto, porque Eva ya había visto el árbol. Eva tenía el árbol de la vida y Eva tenía el árbol del bien y del mal enfrente. No había problema, no se había metido en problema. Pero cuando Satanás introdujo la duda respecto de la palabra de Dios, y si usted sabe que cuando una persona le miente en algo, pues le puede mentir en cualquier cosa. Por ejemplo, si yo creyera que hay algo en la Biblia que no es cierto, sea en fechas, sea en geografía, sea en historia, sea lo que sea, si yo creyera que algo de la palabra de Dios no es incorrecta, no tanto en la traducción, sino que en la historia, la Biblia se equivocara. Porque yo considero que la Biblia es inerrante. Aunque es escrita por hombres, la Biblia dice que es inspiración de Dios. Es decir, es soplada. Eso es lo que quiere decir. Así como cuando usted estaba copiando en el examen, ¿verdad? Y el vecino le dijo, dame la número 8. La 8 es tal. Usted viene y le susurra la número 8, le susurra la número 6, lo que sea. Pues entonces Dios habló a los hombres y vino Dios. Recibieron la revelación y ellos escribieron el mensaje de Dios. Entonces, porque es el mensaje de Dios, nosotros creemos que es inerrante. Entonces, pero si yo encontrara que hay una promesa de Dios que Dios nos ha dado, que no es correcta, que no se va a cumplir, que es imposible que se cumpliera, amados hermanos, yo cierro la Biblia y la guardo. ¿Saben por qué? Porque si Dios me promete algo que no cumple, que no puede cumplir, entonces puede ser que aún las promesas más grandes Dios no me las cumpla. No sé si me doy a entender. Si falla en algo muy pequeño, puede fallar en algo muy grande y pierde garantía. Amados hermanos, pero la Biblia ella misma dice que Josué le hablaba al pueblo, ustedes saben que todas las promesas de Dios han sido fieles y las ha cumplido delante de nosotros. Entonces Eva vino y entonces con la voz de la serpiente ella comenzó a dudar. Y cuando dudó, volvió a ver el árbol que ya conocía. El árbol que ella ya había visto, pero con la semilla de la duda. Mire cómo vio Eva el árbol que ella siempre había visto. Versículo 6 dice, y vio la mujer, oiga esto, que el árbol, ¿qué dice? Era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y era codiciable por lo que le había dicho la serpiente, y era codiciable ¿para qué? Para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y ¿qué dice? Y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con la semilla de la duda, amados hermanos, mire, cuando usted, oiga bien, cuando usted piensa de alguien algo, cuando usted tiene buenos pensamientos de una persona, usted lo ve sin problema, pero de repente alguien se acerca y le dice, mira, ya te contaron que, por ejemplo, usted ve al pastor, ¿verdad? Y de repente alguien le dice, no, ya sabes que el pastor es, ¿qué? Cualquier cosa.
Ay, tiene una novia al otro lado. Y entonces usted quizás me oyó una vez, me oyó dos veces, pero cuando ya tiene usted esa información que no sabe si es cierto, pero ya le metieron la duda, usted solo se queda viendo. Ese maestro es pícaro, ese señor sí es pícaro, ese señor. No le puedo creer todo lo que diga. ¿Por qué? Porque ya se metió la duda en su corazón. Y entonces a partir de allí, Eva ya estaba en otra disposición para hacer lo malo, para hacer lo que Dios le había dicho que no tenía que hacer. Y entonces comió del árbol porque entonces lo vio codiciable. Este árbol se ve bien, se ve sabroso. Y dice la serpiente que me va a dar sabiduría. Y no se ajustó a lo que Dios le iba enseñando poco a poco. Y entonces cuando comió, dice la Biblia, que dio a su esposo, el cual ya había recibido también, porque Dios le dio la prohibición, pero Dios se la había dado antes al hombre, y entonces comieron. Y cuando comió la mujer, pero cuando comió el varón, ya los dos estaban en pecado. Y entonces dice la Escritura, mire lo que dice, porque algo hubo de razón, hubo un conocimiento nuevo, pero no necesariamente todo el conocimiento es bueno que nosotros podemos recibir. Y dice, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y luego Dios se apareció. Cuando Dios se aparecía, ellos hablaban con Dios. Pero esa vez, ya con el pecado en su corazón. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque ellos estaban desnudos. Entonces, cuando nosotros le permitimos al enemigo y creemos nosotros en todo lo que el mundo nos está ofertando allá afuera y no tomamos en cuenta al Señor, porque no se trata de que usted no va a saber nada, de que usted no se va a enterar de nada, de que usted no va a estudiar nada. Usted puede estudiar ciencias, usted puede estudiar política, usted puede estudiar lo que usted quiera, pero tiene que tener de base la palabra de Dios. La Biblia dice, escudriñadlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo yo voy a saber qué es lo que yo debo retener y qué cosas no debo retener? En la palabra de Dios. Cuando yo tengo de referencia la palabra de Dios, yo sé y puedo escudriñar y puedo estudiar y en libertad puedo abrir cualquier tipo de libro, cualquier tipo de ciencia, cualquier tipo de conocimiento y retener lo que sí es de Dios. Entonces, cuando el hombre y la mujer pecaron, usted conoce la historia. El hombre, el castigo era que iban a morir, pero no iban a morir inmediatamente, sino que fueron sacados del huerto del Edén. Mire, hermano, si usted conoce playas hermosas y lugares hermosos, Edén era lo más hermoso que podía haber aquí en la tierra. La idea, el propósito de poner a Adán en Edén era que lo multiplicara. Era que Adán trabajara y lo perfeccionara y lo fuera haciendo cada vez mejor, y la tierra todo como el Edén. Mas sin embargo fueron sacados de ahí. Y a partir de ahí se rompió la relación que había entre el hombre y Dios. Se rompió toda comunicación limpia. ¿Y por qué se rompió? Porque Dios tiene una característica que, por cierto, es la característica que Dios desea ser conocido más. La Biblia dice que Dios es santo. Y no solamente dice que es santo, sino que lo dice 3 veces. Es una repetición que implica el superlativo de santidad. Es como cuando nosotros decimos santísimo, santo, santo, santo. Y cuando es el único atributo, la única característica de Dios que la Biblia repite, porque Dios quiere darlo a conocer y Dios quiere que la gente sepa que Él es santo, que Él es diferente, que es perfecto, que es completamente limpio. Y entonces, óigame bien, imagínese que usted prepara su mesa
Prepara el mantel más blanco para recibir a sus invitados. Y llega uno de sus hijos, se puede imaginar, uno de sus hijos lleno de lodo, totalmente sucio. Usted no quiere despreciar a sus hijos, ¿no? Pero usted tiene su mantel blanco y su hijo le dice: mami, tengo hambre, dame de comer. Y usted no haya cómo hacer, porque si su hijo se sienta en el mantel blanco, ¿qué es lo que va a pasar? Se sienta en la mesa, pone sus codos, como a veces hacen los muchachos, en la mesa. ¿Qué va a pasar con el mantel blanco? Se va a ensuciar. Entonces, la Biblia es Dios es un Dios santo, y el hombre, después de la caída de Adán, es un hombre pecador. Y fíjense, amados, que la cuestión es tan grave para el hombre en cuanto a su naturaleza pecaminosa, que yo no soy conocido pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. O sea, en esencia hay maldad en mí. Y por eso es que para los hombres es bien fácil decir: si nadie es perfecto, ¿sí o no? ¿Quién es perfecto? Nadie. Entonces, el error es un estándar en la vida del hombre, pero no en la vida de Dios. Y Dios exige de nosotros perfección, algo que nosotros no podemos tener. Y por eso es que es necesario que nosotros vayamos a Él, busquemos su perdón y podamos volver a tener esa relación con Dios. Pero mientras tanto, amados hermanos, mientras tanto el hombre ha estado separado, no solamente físicamente separado, espiritualmente separado, sino que con una mente que se ha corrompido, una mente que la Biblia dice, oiga, esto lo dice Jeremías, dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso. ¿Qué tan engañoso es? Más que todas las cosas. Y además, perverso. Pastor, pero yo creo que eso es muy extremo, ¿verdad? Eso es demasiado extremo. Ok, dígame si el corazón del hombre no es engañoso. Todas las cajetillas por ley tienen que traer una leyenda. ¿Alguien sabe cuál es esa leyenda? El cigarro, ¿qué produce? Cáncer. Y fíjense, si usted ve las estadísticas, 1 de cada 2 se va a enfermar. Y sin embargo, ¿qué hace el hombre? Saca de su bolsa, por los deseos de su corazón, compra una cajetilla. Y aquí le carga un impuesto súper fuerte, porque usted, ese impuesto paga lo que el Estado o lo que el gobierno va a gastar en usted para sanarlo. Entonces, si usted quiere fumar, entonces pague el impuesto. Pero el hombre, la mente del hombre está tan corrompida, está tan distraída de sí mismo, distraída de Dios, que hace las cosas aún en contra de su mal. El hombre ama a su familia. Oiga bien, yo no he conocido a ningún hombre, a ningún amigo mío, ni yo mismo, que haya salido de su casa y hoy me voy a buscar una jovencita y voy a hacer pedazos mi familia. Hoy voy a dañar a mi mujer y voy a dejar a mis hijos. Yo no he conocido a nadie. Y saben que dan pasos incorrectos y saben que ese es el destino, y sin embargo lo hacemos. Lo hacemos y es un daño para nosotros mismos. Y por eso es que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso hasta consigo mismo, y además es perverso. No que somos tan malos como podríamos ser. Somos como un reloj arruinado. Bueno, yo tengo en la sala, me regalaron un reloj de artesanía de mi país y lo tengo colgado. Ya no sirve el reloj, ¿verdad? Es ¿cómo se llama, Paro? Un Torogós. Y entonces ahí estaba. Quisiera decir que es bonito, pero es de mi país, así que ahí lo tengo. Se arruinó el reloj, pero 2 veces al día da la hora correcta. 2 veces al día. Se ha arruinado a las 12. A las 12 de mediodía y a las 12 de la noche pega la hora. Pues el hombre así es. El hombre hace cosas buenas, pero es malo. Siempre hay un sentimiento de maldad en su corazón. Amados hermanos, mire, estamos tan lejos de Dios. Y la cuestión es que fuimos destituidos. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, de la presencia de Dios ha sido apartado el hombre. Y
y no entiende, amados hermanos, ni siquiera comprende que no llega a Dios. Y entonces viene el hombre y dice, no, si Dios, yo no voy a la iglesia, yo no sé nada de iglesia, ni quiero saber nada, yo me entiendo con Dios. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, si usted quiere llegar al Padre, usted tiene que conocer a Jesucristo. Entonces el hombre está perdido sin Dios. Y es hasta que Dios le busca a él, hasta que Dios toca su corazón, que el hombre nace de nuevo y el hombre se arrepiente de sus pecados y se rinde a Dios. No es a través del intelecto. Mire, yo me he convencido, amados hermanos, mire, ya en mi país, después que recibí al Señor, yo reunía a mis amigos y yo estudiaba y les traía todas las pruebas, ¿verdad?, que podía, de que Dios existía, de que la Biblia era real, de que la palabra de Dios aún no había podido ser refutada por ninguna teoría. Y entonces no importaba cuánto yo me venía y les enseñaba y les mostraba, y saben, lo único que decían ellos era wow, un montón de abogados, de ingenieros, de doctores, solo hacían wow, qué interesante. Pero ¿sabe por qué? No alcanzaban a entender, porque no es el intelecto del hombre, es la gracia de Dios lo que nos alcanza. Él tiene que venir a mí, Él tiene que abrir mi corazón, Él tiene que hacerme entender. Necesita venid a mí, venid a mí. Mucha gente, mire, estamos en un lugar y de repente una palabra, algunos lloran y otros salen totalmente indiferentes. Amados, el día que yo recibí al Señor, yo tenía amigos a la par y se rieron. Y mi corazón, amados hermanos, pero latía y latía y latía. Yo quería que se terminara ya, porque yo quería entregarle mi corazón al Señor. Mis amigos, no pasó nada. Después yo fui a la búsqueda de mis amigos y les presenté al Señor. Y poco a poco cada uno de ellos fue conociendo al Señor. Y hoy la mayoría de ellos, son cristianos. Pero no se trata de que yo, con mi intelecto, en mis condiciones, con mi mente, con mis teorías, no se trata de eso. No puedo, oiga bien por favor, no puedo llegar yo a Dios. Es necesario que Dios llegue a mí. Y la Biblia dice que un corazón constrito y humillado, un corazón constrito. Cuando alguien viene, bueno, los niños de ahora no tanto, ¿verdad? Pero los niños de mi tiempo, llegaba un adulto y los regañaba, pues los niños se hacían chiquitos, ¿verdad? Se doblaban y les daban, hoy no, ¿y qué? Pues los más enojados que el adulto. Pero eso pasa cuando el corazón reconoce su pecado, reconoce su mal, reconoce su ofensa a Dios, porque el pecado, amados hermanos, aunque nosotros ofendemos, he ofendido a mi esposa, he ofendido a mis hijos, he ofendido a alguien, pero mi error principal es con Dios. La palabra pecado significa errar al blanco. Entonces, mi error es con la ley de Dios. La Biblia dice que el pecado es la infracción a la ley de Dios. Entonces mi problema primero es con Dios. Con quien tengo que resolverlo primeramente es con Dios, y luego puedo yo proceder a resolver mi problema con los demás. Pero mientras yo no me rinda al Señor, mientras Dios no me llame a mí y yo me rinda al Señor, es de más. Y entonces voy a estar, en ese momento no estoy yo en dos mundos, sino que estoy en mi propio mundo, en mi carne, en mi vida. La Biblia dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos. ¿Cómo muertos, pastor? Para oír la voz de Dios. ¿Qué puede oír un muerto? ¿Qué me puede contestar un muerto? A un muerto le puedo hacer lo que yo quiera y no reacciona. Y por eso es que muchos no reaccionan. Pero los que Dios ha decidido darles vida, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aquel que reaccionó, aquel que fue llamado por Dios
tiene un encuentro personal con Dios. La Biblia dice que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario paga el precio por mis pecados y yo vuelvo a tener esa relación con Dios. Y a partir de allí, amados hermanos, a partir de allí yo comienzo a vivir en dos mundos. A partir de allí comienzo yo a vivir en dos mundos. En esta tierra que yo veo, que me tengo que alegrar tanto y que me tengo que gozar tanto, pero que sufrimos. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dios quiere darnos esa victoria, pero mientras no le conozcamos a Él, vamos a estar en este mundo que, amados hermanos, mire, todo lo que está pasando ya no tiene retroceso. Todo el cambio global que está teniendo este mundo. No, hombre, alguien me decía, no, hombre, es que lo que pasa es que por las redes sociales hoy te das cuenta. No, hermano, vea las estadísticas, por favor. No pasan tantos terremotos, no pasa tanto cambio de clima. El calentamiento global ya no tiene retroceso. Vamos a enfrentar, mire, la pandemia nos enseñó un mundo diferente, pero ahora, con todo lo que está pasando, vamos a enfrentar un mundo totalmente diferente. Un mundo más peligroso. Y por eso es que necesitamos de Dios. Y sin tocar todas las ideologías, todos los pensamientos irracionales que usted puede ver en el mundo y que son aceptados como buenos en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta incertidumbre. No tener la luz de Dios, no tener algo firme. En un mundo donde toda verdad es relativa porque depende de su perspectiva. Pero la Biblia dice que una sola es la verdad. Dios es la verdad. Y la cosa, amados hermanos, es que aunque nosotros queramos ignorar a Dios, Dios está sentado en su trono y un día lo vamos a enfrentar. Y caminamos por el mundo haciendo muchas veces lo que nos da la gana. Un día vamos a enfrentar a Dios. Y ese día, amados hermanos, ese día, pues si usted le entregó su corazón a Cristo cuando estaba en esta tierra, usted va a tener paz. Dios es y será su Salvador. Si no, Dios será su juez. Ahora, hay un versículo que quisiera que pudiésemos tocar en 2 de Timoteo, y con eso vamos a terminar. 2 de Timoteo, porque estamos en un doble mundo. Aquellos que somos cristianos tenemos un caminar entre dos mundos, en el Señor y en mi vida en el mundo. Quiero prosperar en el mundo porque yo creo que nadie quiere tener hambre en el mundo, pero también quiero tener una buena relación con Dios. Vamos a dejar ese y vamos a buscar Gálatas 2:20 para terminar con ese. Gálatas 2:20, porque aquí nos enseña cómo debe ser que yo puedo enfrentar en medio de estos dos mundos como creyente. ¿Cómo puedo yo vivir en esta tierra agradando a Dios? ¿Y cómo puedo nunca desconectarme de la mano de Dios? Gálatas 2:20, por favor. Es un versículo, mire, uno de los primeros versículos que me aprendí de memoria, que me recordaba cómo yo tenía que vivir las cosas que estaba pasando. Gálatas 2:20, ¿lo tiene ahí? Dice, oiga esto. ¿Lo tenemos? Oiga esto. Con Cristo estoy. No estuve ni estaré. Estoy. ¿Qué dice? Juntamente. Juntamente. Es decir, los dos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, amados, un Dios santo. Dígalo conmigo, un Dios santo. Dígalo, un Dios santo. Y el hombre pecador. Dios santo y hombre pecador. ¿Se acuerda del mantel blanco? Pues todos estamos sucios. ¿Sabe qué dice la Biblia? El rey David decía, mi pecado está delante de mí. Y entonces, cuando yo me quiero presentar al Señor, ¿qué llegó antes de mí? Mi pecado. Y aunque yo quiera presentar las justificaciones, mi pecado me descalifica.
y no me permite encontrarme con Dios. Pero Dios, Juan 3:16 dice, mas Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios en su amor le dio una tan sola oportunidad al hombre, para que su pecado sea cancelado, para que su pecado sea pagado, sea poderme yo presentar. Imagínense, yo tengo una deuda con alguien, lo que sea, y una deuda que yo no puedo pagar. Pero de repente aparece mi tío con dinero y me dice, bueno, Mario, ¿y por qué? Yo vi que te pasaste por aquella tienda y te fuiste a dar la vuelta, saliste corriendo, no quisiste pasar enfrente. ¿Qué pasa ahí? No, es que tío, fíjese que tengo una deuda ahí y no la puedo pagar y me da vergüenza. Ahí me aplauden, ¿verdad? Y me llaman, me ponen texto y no hay yo qué hacer. Y entonces viene mi tío y se va. Esto es un invento, amado, ¿verdad? Y viene mi tío y se va y va a la tienda y le dice, mire, vengo a pagar la deuda de mi sobrino, Mario Chávez, y ahí saca el cuaderno, ¿verdad? Y la gran deuda. ¿Cuánto es? Le dijo, tanto. Ok, aquí está el dinero, la deuda es cancelada. Al dueño de la tienda no le interesa quién pague. Lo que quiere es su dinerito. Y entonces, cuando mi tío viene a mi persona, me dice, mira, aquí está el recibo, ya no debes nada, por favor no te andes escondiendo y no seas sinvergüenza, ¿verdad? Y entonces yo puedo acercarme a la tienda de nuevo, porque mi deuda, ¿qué? Fue pagada. Cristo, dice la Biblia, en el libro en Isaías 53, que Dios cargó a su único Hijo, cargó todo mi pecado, todo su pecado, todo el pecado de toda la humanidad, lo cargó en Cristo, en la cruz del Calvario. Y por eso es que Dios, siendo santo, tuvo que abandonar a su Hijo, porque su Hijo llevó las cargas de toda la humanidad, pagó el precio allí en la cruz, entonces quedó cancelado. Pero si me deja cancelado, yo me puedo meter en líos otra vez en la tienda. Entonces, ¿sabe qué hizo? Cristo vivió de manera perfecta su vida en la tierra, 33 años. Yo no logro pensar eso. Yo recuerdo cómo fui de jovencito y veo a mis hijos, como un niño ahora sin una sola malcriadez en toda su vida. Un muchacho que nunca hizo nada malo, que nunca le faltó el respeto a su mamá, que siempre hizo lo que su mamá o su papá le dijo, siempre. Yo digo que si uno se topa con gente así, ¿verdad? Que nunca fallan, que siempre hacen lo bueno, que siempre llegan temprano, que siempre hacen más de lo que debe, uno se siente mal, ¿verdad? Porque no, a eso no le voy a hablar, porque no, hombre, nunca se equivoca, me voy a ver re mal a la par de él. Pues entonces Cristo vivió de manera perfecta. Y la Biblia dice que Dios, oiga esto, Dios nos imputó, puso en nosotros su vida justa. Pagó el precio en la cruz y la vida perfecta de Cristo me la da a mí cuando yo le entrego mi corazón. Entonces, por la vida de Cristo, yo fui perdonado. Perdón, por la muerte de Cristo, mis pecados fueron perdonados. Por la vida de Cristo, yo soy presentado delante del Señor como justo. Y si me vuelvo a equivocar, pues nos vamos a volver a equivocar. La Biblia dice, abogado tenemos en Jesucristo el justo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a partir de ahí, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, nuestra unión con Cristo vuelve. Y entonces cuando yo salgo afuera, valga la redundancia, salgo al mundo y entonces quiero hacer algo malo porque mi carne ahí está, mis deseos carnales ahí está, yo me recuerdo que estoy con Cristo crucificado. O sea, mi vida es con Cristo. Mis pensamientos son con Cristo. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces puedo yo prestarle mis oídos a Jesús. Puedo yo prestarle mis ojos a la palabra. Puedo ser iluminado con la palabra, con la guía de Dios. Y entre más yo consulte la palabra de Dios, que ha sido dada por Dios, más yo voy a saber cómo actuar dentro de la voluntad de Dios. Entre más yo me aleje de la palabra de Dios, mi carne, mis recuerdos,
mis experiencias pecaminosas, ahí están, ahí están. ¿Qué tan fácil es enojarse? ¿Qué tan fácil? ¿Qué tan fácil es hacer lo malo? Mire, yo les digo, si no hubiesen multas de tránsito, ¿cómo fuera allá adentro, allá afuera? Yo recuerdo en mi país, pues, era cosa seria manejar. Ahí es la ley del más fuerte, pues, y aunque hay multas, pero en aquel entonces, pues, no se ponían mucho, no se hacían, no se materializaban mucho. Pero aquí, ¿cómo hace? Usted se pasa un alto. Si no lo vio en policía, lo ve la cámara. Llegó, me decía un amigo, mira lo que me llegó. Él pasándose el alto con el dedo y el celular puesto en la oreja. Ahí cabal estaba la cámara, ahí le llegó el multón y un punto a la licencia. Y entonces ahora hace el alto. O sea, que usted sabe cómo se hace un alto, ¿verdad? Usted llega a un alto, ¿ya? Y cuenta, y ve a la izquierda, ve a la derecha, y entonces camina. Un alto, el alto aquí es muerto, no es no, es muerto. ¿Sí? ¿Cuántos hacen el alto así? Miren que estamos en la casa de Dios. Pues vale, brother. Porque, pues entonces con las multas nos van ajustando, ¿sí? Entonces Dios perdona nuestras faltas. Pero cada vez que nosotros nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de Dios, Dios permite que sucedan en nuestra vida situaciones que nos recuerdan que no somos autosuficientes, que nos recuerdan que nosotros no vivimos para nosotros mismos, que somos criaturas, es decir, que somos creados por Dios y que le debemos obediencia y respeto a Dios en todo lo que yo hago. A eso se refiere: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pastor, pero es que eso es imposible. En mis fuerzas es imposible, pero cuando yo me rindo a Dios, Dios mismo me ayuda a mí a poderlo llevar, a poderlo enfrentar. Y aquella vida que parecía imposible, mis queridos hermanos, se vuelve posible porque Dios nunca, jamás me desampara. El Señor Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y amados, aunque mis ojos no lo han podido ver nunca, pero yo con los hechos, lo que Él hace, yo lo puedo ver todos los días de mi vida. Cuando, no sé, cuando lleguemos al cielo, yo no sé si va a haber algo que le quiera preguntar de lo que ahora no entiendo, porque hay demasiadas cosas que no entiendo. Pero yo creo que lo que va a salir de mi corazón es gracias. Porque me ha dado una familia que no merezco. Porque me ha dado una vida que no merezco. Porque me ha dado promesas que no merezco. Pero que Él en su gracia y en su misericordia las va cumpliendo día con día. Porque Él es bueno, yo no. Él es perfecto, yo no. Él es un Dios que ama perfectamente, yo no. Mi amor es débil. El amor de Dios es eterno, es fuerte y es un amor a pesar de mí. Y ese tipo de amor, amados hermanos, ese tipo de amor, cuando su corazón lo logra percibir, cuando usted logra conectar con Dios, no lo suelte, abrácelo. Haga a un lado todas las dudas, porque siempre hay dudas. Nuestra mente finita no logra captar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero confía en Dios y paso a paso la voz de Dios, el amor de Dios y la vida de Dios estará siempre con nosotros. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a darle gracias a Dios. Amados hermanos, Dios es fiel. Cada una de sus promesas nosotros poco a poco las vamos viendo cumplirse en nuestra vida. Hay demasiadas cosas que el hombre mismo y toda su ciencia, yo he visto gente, pero increíble todo lo que sabe, wow, y como yo creo que ni con eso. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús,
yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.